Se burlaron abiertamente de los ataques, subían a las colinas con binoculares y convertían el espectáculo del horror en celebración y lo disfrutaban grotescamente, mientras miles de gazatíes eran asesinados en la más profunda impunidad. No solo se limitaron a restringir prohibiciones básicas de alimentos, sino que con una crueldad calculada realizaban asados masivos del otro lado del muro de la vergüenza con el objetivo explícito de que el olor de la carne asada llegara hasta las zonas más hambrientas, provocando a una población que llevaba días, incluso semanas, sin acceso a la comida. Se reían en programas de televisión de las costumbres palestinas, ridiculizando su dolor, sus creencias, su luto, convirtiendo el sufrimiento ajeno en la burla mediática, en contenidos para entretención a aquellos que consumen la guerra como si fuera una serie en Netflix. Inventaron cantos que exaltaban la destrucción de escuelas, universidades y hospitales palestinos. Hablaban sin pudor de barrer del mapa los espacios del conocimiento, como si la cultura y la educación fueran una amenaza para su primacía militar y tecnológica. La miseria moral de Israel, un país que se autoerige como el pueblo de Dios, se revela en cada una de sus acciones como una forma hipócrita, flagrante, de ser miserables. Su narrativa sagrada choca con la brutalidad de los hechos. Son demonios en actuar, cegados por un nacionalismo extremo que ha perdido cualquier noción de humanidad. Cortaron suministros de agua, electricidad, medicina, combustibles. Nada quedó al alcance de los habitantes de Gaza. Todo estaba orientado a generar un desabastecimiento, desesperación, caos y con ello facilitar una limpieza étnica sistemática, planificada, cuya ejecución ha sido gradual pero constante. Esa estrategia ha dado frutos macabros. Los muertos se cuentan por miles. Se calcula que han superado los 80.000 víctimas y la mitad de aquellos son niños. Para los sionistas, los niños son terroristas en potencia, miembros de Hamás desde su nacer, enemigos que deben ser neutralizados e incluso antes de que pronuncien sus primeros llantos. ¡Qué horror! Diversas organizaciones internacionales y periodistas independientes sostienen que las cifras son mucho más que las oficiales. Podrían ser 500.000 de personas. 500.000 de seres humanos exterminados bajo el silencio o la tibieza de la comunidad internacional que observa el genocidio desde los escritorios diplomáticos. Mientras los verdaderos responsables, Israel y Estados Unidos, siguen justificando sus crímenes con un relato desgastado que habla de defensa propia, de derecho a existir, de la lucha contra el terrorismo. Se perpetúa la masacre ante los ojos del mundo, ante tus ojos. Netanyahu, con su arrogancia sin límite, continúa al frente de un régimen que ha normalizado la violencia, el exterminio, la ocupación. Y el Estado de Estados Unidos, en la persona de Donald Trump y su séquito de halcones, repiten el mismo discurso moralista: defender la paz mundial, proteger la democracia, actuar en nombre de la libertad. Qué miserable relato, ¿no? Qué insultante parodia de justicia. Son ellos los principales promotores del terror, los verdaderos arquitectos de un orden internacional que castiga a las víctimas y premia a los verdugos. En mi país, mientras tanto, figuras públicas como Patricia Bullrich o Juan Efferman, personas con acceso a los medios de comunicación,
se suman al coro de las justificaciones. Pretenden hacer creer que cualquier crítica al sionismo es antisemita. Es un intento desesperado por silenciar las voces de quienes denunciamos este genocidio. Porque no se trata de una religión, ni de una raza, ni de un pueblo elegido. Se trata de un proyecto político, militar y económico que ha hecho del sufrimiento palestino su combustible. Muchos pueblos del Oriente tienen su raíz en Zen, como los árabes, los hebreos, los arameos. Denunciar los crímenes del sionismo no es atacar el judaísmo, es exigir justicia frente a la ocupación criminal. Hoy, eventuamos y vemos la impunidad intentando generarse desde discursos. Intentan hacernos creer que lo que ellos dicen es lo justo y lo correcto. Y no solamente les bastó con eso. También iniciaron una embestida en Irán. Hicieron un bombardeo preventivo. Acciones provocadas que solo buscan generar una reacción, una excusa para ampliar el conflicto. Que en algún momento, en lo personal, llegué a pensar que era la distracción para seguir haciendo lo que estábamos viendo en Gaza. Probablemente, como no hay comunicaciones y nadie que nos pueda informar desde adentro, el horror debe ser mayor. Pero esta vez la respuesta de Irán fue inmediata. Su famoso círculo de hierro, el escudo invisible que pretendía o prometía protección absoluta, comenzó a mostrar fisuras. Misiles comenzaron a caer en lugares estratégicos, demostrando que incluso el poder más arrogante puede terminar en sangre. Esto generó miedo en la población judía, obviamente. Circulan imágenes que muestran manifestaciones en contra de Netanyahu, o pancartas que lo acusan de crimen de guerra, ciudadanos que le gritan al ejército diciéndole: ustedes provocaron este desastre. Por eso mismo hay que tener en cuenta que no la población judía puede estar a favor del sionismo. Muchas veces son sometidos. Y a los militares sabemos que les encanta la guerra, convertir las muertes en tácticas, ensayos, estrategias y otras cosas. Pero este juego se les puede transformar en una pesadilla que les podría durar décadas, como le ha ocurrido a Estados Unidos en tantas otras partes del mundo. Son expertos en iniciar guerras, pero cobardes a la hora de asumir consecuencias y responsabilidad. Siempre culpan al otro. Siempre afirman que actúan por el bien del mundo, por la defensa de la democracia, por el orden global. Palabras huecas, discursos vacíos construidos hipócritamente que solo sirven para actuar y ocultar su responsabilidad directa en millones de muertos. No se trata de elegir un bando, se trata de tener claridad moral, la neutralidad y el contexto de lo que está sucediendo en ese lugar específicamente, con virtud y no con complicidad. Y el mundo debe entender que guardar silencio ante la masacre de Gaza es traicionar la dignidad humana. Cada día que pasa sin justicia, sin sanción, sin freno, es una herida abierta para todos. Porque mientras haya un solo niño asesinado, una madre que llora sobre los escombros, una familia destruida por una bomba, no hay ninguna, pero ninguna justificación permitida.